este lugar, al lugar de donde viniste hace tiempo. Mientras tanto deberás de confiar en las sutiles señales del momento. No te pierdas en medio del caos, mira la luz dentro de ti. No te pierdas, no cedas el mando, mira la luz dentro de ti. Buenas tardes, queridos amigos. Le agradezco a Tony su confianza por haberme invitado a este evento, porque muy de tarde en tarde vengo a Barcelona, la mayoría de las veces debido a presentación de libros. La última vez que algunos estabais cuando presenté mi libro Autobiografía Espiritual. Os agradezco infinito vuestra presencia, espero que este sea un encuentro fructífero, que todos podamos encontrar en él provecho, que los que conocéis ya el yoga podáis obtener otros ángulos o puntos de vista sobre este vasto tema, y que los que todavía no conocéis la profundidad del yoga podáis ahora empezar a sondearla conmigo. Es importante que estemos muy atentos. Os voy a decir cómo vamos a funcionar en este encuentro para sacarle, como os decía, el máximo beneficio. Empezaré haciéndoos una exposición de lo que es el yoga desde sus orígenes. Hoy en día, sobre todo, que lamentablemente han surgido muchos pseudo-yogas o yogas desdibujados o sucedáneos del yoga que se han apartado del verdadero tronco del yoga, que yo creo que tenemos que recuperar, porque el yoga sin espíritu, sin mente, no es verdadero yoga. Así que tenemos que ir viendo poco a poco lo que nos ofrece el yoga desde sus orígenes, antes de su paso por América, que es una de las cosas peores que le ha pasado al yoga, porque se ha desdibujado totalmente o se ha distorsionado, y muchas veces llamamos yoga a lo que no es yoga. La segunda parte será una meditación guiada con relajación, y trataremos, en la medida de lo posible, aunque no sean muy cómodas las sillas, pues de estar sentados, erguidos. Os iré relajando paulatinamente y luego haremos algún ejercicio de meditación. Y lo más importante siempre en este tipo de encuentros, que es que todos podamos interactuar y que podáis hacerme así todas las preguntas que queráis, realizarme cualquier consulta o incluso proponer otros temas. Fijaros hasta qué punto el campo del yoga es inabordable, inabarcable, que llevo 50 años profundizando, sondeando en el mismo, y siempre digo, y así concluyo mi novela El Fakir, que soy un aprendiz y el deber de todo aprendiz es seguir aprendiendo. Es decir, que de alguna manera todos tenemos que hacer este camino largo pero fructífero, que es el camino de abordaje a un método tan exhaustivo que con razón se le ha llamado el eje espiritual de Oriente, porque no solamente es que ha impregnado toda la cultura mística de la India, sino también de Japón, de Tailandia, del Tíbet, de Nepal, de Sri Lanka. Cuando uno empieza a indagar, a estudiar lo que es el yoga, al principio uno se queda verdaderamente abrumado, porque uno se da cuenta que es sin duda no solamente el primer método de mejoramiento humano del mundo, que lo es, no solamente la primera psicología del orbe, que lo es,
no solamente el precursor de la ciencia psicosomática, que lo es, sino que en el yoga se nos ofrecen todo tipo de instrucciones, de enseñanzas, de técnicas, de procedimientos, para que podamos ir logrando poco a poco la evolución de la conciencia y podamos aprender a obtener lo mejor de nosotros mismos y compartirlo con los demás. Al hacer ahora referencia un poco a la trayectoria y al origen del yoga, seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis, sobre todo los que seáis desde hace tiempo practicantes de yoga, pero siempre viene bien el recordar cómo una técnica milenaria que tiene 7.000 o 8.000 años de antigüedad surgió y realmente qué nos ha aportado, y lo que es más sorprendente, que una técnica tan antigua, sin embargo, hoy en día esté más en boga que nunca y cada día sea mayor el número de personas que practican yoga, hasta tal punto que se han hecho cálculos estimativos donde se dice que 100 millones de personas practican yoga, meditación o técnicas afines. Yoga, la palabra yoga es la misma palabra, fijaros, que yugo en castellano y que aparece en muchos idiomas con la misma raíz, yug, como el yugo que une a dos bueyes. Yoga es unión, es enlazar y es en suma la fusión de la mente y el cuerpo, del consciente y del inconsciente, de nuestro ser o realidad más profunda, íntima, con el gran aliento o la energía cósmica. Precisamente el yoga nace porque determinados seres humanos en la antigüedad, refugiándose en los Himalayas o en los bosques o en las dunas, en su afán por encontrar otras realidades que escapan a los sentidos, empezaron a ensayar y a experimentar métodos que lo que pretendían es poder celebrar esa unión mística de nuestro yo individual con el yo cósmico. Métodos que trataban de aportarnos una serie de experimentos mentales y emocionales para poder trascender el pensamiento ordinario y para poder ir hacia otra realidad que al entendimiento ordinario totalmente se le escapa. Fijaros que en estos días he logrado al final, después de muchos años, que una editorial en Madrid publique un libro que se llama Vijnana Bhairava Tantra, que son las lecciones que el dios del yoga, Shiva, Bhairava, también llamado, le da a su consorte, la Shakti. Y en estas lecciones, el dios del yoga, Shiva, le va mostrando a su consorte mágica nada menos que 112 métodos para suspender el pensamiento y para poder obtener o alcanzar o conectar con esa otra realidad que se escapa al entendimiento ordinario. Nada menos 112 métodos, y este libro está escrito en el siglo XIV. Ello quiere decir que a lo largo de la historia del yoga siempre se ha considerado que detrás del pensamiento se esconde una realidad más profunda que nos puede hacer infinitamente más calmos, más dichosos, más lúcidos y más equilibrados. De la misma manera que la perla se esconde en la ostra, así detrás del pensamiento, detrás de los velos de la mente, se esconde esa luz que los yogis llaman la luz del ser y que solo se manifiesta en la medida en que el pensamiento se va suspendiendo. El yoga nace pues también como un método específico
para aprender a estabilizar la mente y aprender a dominarla y sobre todo aprender a que esta mente que nos causa tantos problemas y nos encadena pueda facilitarnos la vida con nosotros mismos y con los demás y ponernos alas de libertad. Como sabéis, el yoga es originario de la India, o dicho de otra forma, la India es la patria del yoga. Pero desde el primer momento, como el yoga era método ascético, sin dogmas, sin doctrinas fijas, sin creencias preestablecidas, el yoga se fue difundiendo en todos los medios y surgió un yogateo, un yogateísta, y todas las religiones de Oriente fueron asumiendo las prácticas del yoga. El budismo Theravada, el budismo Zen, el budismo tibetano, el jainismo, el hinduismo y otra serie de sistemas filosóficos religiosos. ¿Por qué el yoga desde el primer momento tiene esta gran capacidad de penetración? Pues porque es eminentemente práctico, y muchos de vosotros habréis oído aquello de vale más 1 gramo de práctica que toneladas de teoría. Luego, lo importante del yoga no es la elucubración, no es la fantasía, es la práctica. Y el yoga se nos presenta así como una serie impresionante, como una verdadera farmacia de medicamentos físicos, mentales, energéticos, emocionales y espirituales. Pero de la misma manera que si solo te limitas a leer el extracto de un medicamento, el prospecto, eso no sirve de nada, lo mismo sucede con el yoga. Hay muchas personas que hablan y hablan de yoga, pero nunca lo practican. Y la única manera de saber que el yoga es transformativo y de conseguir esa capacidad suya de transformación es que lo pongamos en la práctica, que no nos dediquemos solo a leer libros de yoga, a charlotear sobre el yoga, sino que cada uno de nosotros se convierta en un laboratorio viviente para practicar el yoga. En el yoga encontramos un cauce, un sendero muy largo que va desde el cuerpo hasta nuestra intuición o nuestra mente supramundana. En este sendero parten otros senderillos. En este cauce surgen una serie de afluentes que son las diversas partes o categorías de yoga. El más conocido, como sabéis, y también el más adulterado en Occidente, es el Hatha Yoga. Hatha quiere decir energía solar, energía lunar, es decir, las energías que a todos nos componen, masculina, femenina, centrífuga, centrípeta y así sucesivamente. Y a través del Hatha Yoga no solo trabajamos sobre el cuerpo, tenemos que trabajar también sobre el cuerpo energético que le llamamos Linga Sarida. Y las mismas posturas del yoga, si se hacen con una actitud adecuada, no se estrellan solo contra la envoltura carnal o física, sino que penetran a todos los centros de energía y al cuerpo energético. El Hatha Yoga es el trabajo consciente sobre el cuerpo. Y el trabajo consciente sobre el cuerpo es importantísimo y no nos damos cuenta de ello. En Occidente siempre el cuerpo lo hemos considerado o como fuente de placer o como fuente de dolor cuando enfermamos o agonizamos. Pero solo ha habido estos dos enfoques. ¿Es un torrente de placer o es un torrente de dolor? Pero en el yoga hubo una revalorización del cuerpo. No solo eran estas dos vías, placer y dolor, se encontró una tercera vía, la vía que llamamos el trabajo consciente sobre el cuerpo. Si el cuerpo es el templo de Dios, si el cuerpo es nuestro instrumento, nuestro vehículo,
vamos a utilizarlo también en la senda del autodesarrollo, del mejoramiento y la evolución de la consciencia. Y así, desde tiempos muy remotos y en diferentes monasterios y en diferentes escuelas de sabiduría, sobre todo de Asia, empezaron a surgir tendencias para utilizar el cuerpo como método de autodesarrollo. Las danzas sagradas, como son las de los derviches, la gimnástica sacra, como yo mismo con Luisa hemos podido comprobar que sigue existiendo en los monasterios de una isla que está en el Brahmaputra, en la India, que a los niños todas las noches se les enseñan estos movimientos y danzas sagradas en los monasterios, o el tai chi, el qigong, tantas técnicas que hay para el trabajo sobre el cuerpo, para de esta manera conseguir tener en el cuerpo no un enemigo, no un manantial de diseminación o dispersión de energía, sino al contrario, un aliado, un amigo que nos ayude también a estabilizar la mente y desarrollar la intuición mística. No olvidéis que por el cuerpo llegamos a la mente, que como reza un antiguo adagio incluso en el yoga, por la inmovilidad del cuerpo, como hacemos en la meditación, llegamos a la inmovilidad de la mente. Y el Hatha Yoga, que es, como os decía con el Tantra Yoga, uno de los más adulterados, sin embargo es un yoga en sí mismo completo si lo trabajas bien, porque trabaja en 3 planos o niveles: el puramente carnal, el energético y el psicomental. Y de hecho ha habido Hatha Yogis que a través del Hatha Yoga han logrado, como sabéis, un control sorprendente sobre todas sus funciones orgánicas y mentales. Otro yoga muy importante y complementario es el Raja Yoga, la meditación, la concentración, la visualización, la recitación de mantras. Es decir, el apuntar directamente a la mente para transformarla, para eliminar de ella lo que llamamos las raíces de lo insano, la ofuscación, la avaricia y el odio, y para promover las raíces de lo sano, la lucidez, la compasión y el desapego y el amor. Mediante el Raja Yoga o meditación, que seguro que muchos de vosotros meditáis, vamos poco a poco liberándonos del fango del subconsciente y vamos encontrando una manera más alerta, más ecuánime de vivir hacia adentro, hacia los adentros, pero también hacia afuera, porque un buen yogi es el que sabe navegar tanto en el océano interior como en el océano de la vida cotidiana. En la larga evolución, en esta larga marcha del yoga, van surgiendo otros yogas, menos conocidos pero igualmente importantes. Por ejemplo, el Jnana Yoga, el yoga del discernimiento, el yoga de la sabiduría discriminativa. Nuestra mente está llena de ilusión, nuestra mente es caos, es confusión. Resulta que lo que es trivial lo magnificamos, que lo que es importante lo volvemos accesorio, que vivimos como si nunca tuviéramos que morir, que nos permitimos toda clase de ilusiones falaces, que apuntalamos una y otra vez nuestro ego, que es el mayor falsario. Y todo ello tenemos que irlo poco a poco combatiendo mediante esa luz de la mente o del alma, que es el discernimiento. Aprender a distinguir, aprender a priorizar, aprender a mirar en profundidad para no quedarnos en el barniz de las cosas y poder conectar con el lado más íntimo de los fenómenos. El Jnana Yoga es un yoga muy importante para la vida diaria. Gracias a él aprendes a pensar y a dejar de pensar. Gracias a él
aprendes a utilizar el entendimiento como un bisturí que es capaz de diseccionar lo que no tiene importancia de lo que es verdaderamente esencial. Y gracias al Jnana Yoga vamos consiguiendo desarticular todo lo que hay de falso, de adquirido en nosotros, para encontrar nuestra realidad más íntima. Todos vivimos en una especie de holograma. Todos somos como ese actor que tanto se ha identificado con el papel que ha dejado de ser él mismo y se ha alienado. Vivimos alienados por la sociedad, viviendo deseos y sueños que no son nuestros deseos ni nuestros sueños. Vivimos alienados por viejos patrones, por esquemas, por la moral convencional que nada tiene de moral y así sucesivamente. Y hemos creado un holograma, un yo imaginario, un yo idealizado al que rendimos tributo, pero en detrimento de nuestra verdadera esencia. Y ese, al decir de todos los maestros del yoga, es el peor drama que le puede suceder a un ser humano. Y luego otro yoga que fue surgiendo es el karma yoga. En los que estamos en la vida diaria, el karma yoga es esencial. La palabra karma, como sabéis, ha sido también muy desnaturalizada. Karma solo quiere decir acción, y como tal acción, reacción. Allí donde pones una condición, va a surgir un efecto, otra condición. Y en el karma yoga lo que se nos dice es: haz lo mejor que puedas en todo momento y circunstancia. Olvídate de los resultados, que si tienen que venir, vendrán por añadidura, y nadie puede empujar el río, y no es necesario obsesionarse ni ansiarse. En el karma yoga se nos dice que la acción no es necesariamente agitación, que puedes actuar, pero sin que ni una sola onda de inquietud alcance el cerebro. Y en el karma yoga se nos dice que la acción debe ser menos egoísta, menos personalista y más compasiva y altruista. Este es un yoga que raramente lo observamos, pero que es un yoga muy importante. Y como diría Jesús, la sal de la vida son precisamente estas rarísimas orquídeas que son los karma yogis, como Martín Lutero King o Teresa de Calcuta o tantos otros que han hecho que la sociedad, dentro de todas sus grandes dificultades y desigualdades, algo mejor vaya caminando. Está también un yoga para las personas con naturaleza devocional. Se llama Bhakti Yoga. Es el yoga devocional. No hablo de religión. La mística es mucho más que la religión. La religión muchas veces divide, fragmenta. La mística une, porque la propia palabra mística quiere decir unión. Y el Bhakti Yoga es el yoga para los bhaktas, para los devotos, para esas personas que quieren seguir técnicas contemplativas de vaciamiento al estilo de San Juan de la Cruz, de Kabir, de Rumi y otros místicos, para, vaciándose de todo, llenarse del poder más alto. Y luego hay otros yogas, por no extenderme en este sentido más, que fueron surgiendo, como el Kundalini Yoga y el Mantra Yoga y el Virya Yoga o yoga de la fuerza interior y el Vidya Yoga o yoga del conocimiento más elevado, y así sucesivamente, porque como os digo, este campo del yoga es realmente inabordable, y cuanto más vas investigando, vas descubriendo que hay más claves, que hay más prescripciones, instrucciones y métodos para nuestra autorrealización. Lo que tenemos que hacer es que cada uno experimente, y en esta experiencia es donde iremos encontrando los métodos que a cada uno nos sirven. Por eso, cuando a Muktananda, que entrevisté meses antes de que muriera, le preguntaban: ¿esto vale?
Él siempre decía, si te vale, vale, pero a través no de la creencia es engañosa, la creencia encadena, a través de la experiencia. ¿De qué sirve, por ejemplo, que algunos tengan la certeza intelectual de que los ejercicios de respiración son beneficiosos si luego no practican pranayama? ¿De qué sirve que creamos en la eficacia de la meditación si luego nunca nos sentamos a meditar? Por eso os decía desde el principio que el yoga es básicamente experiencial y que a través de las técnicas uno mismo va desarrollando potenciales que son como perlas ocultas que están en nosotros, pero que vamos encontrando y desplegando. El yoga es, y esto no lo quiero pasar por alto, sobre todo un método para la evolución de la consciencia. De los que estamos aquí, todos con nuestro sentido antropocéntrico, y por eso tratamos muchas veces tan despiadadamente a los animales, todos podemos pensar que somos el rey de la creación y que somos seres humanos. No somos seres humanos, somos homoanimales. Todavía no hemos alcanzado la meta, el culmen del ser humano. Estamos en una especie de estado intermedio entre los animales y los verdaderos seres humanos. Nuestra conciencia es lerda, es torpe, es oscura y está teñida por la ofuscación, la avidez, el odio. Nuestra conciencia es tan paupérrima que había un maestro que hacía un ejercicio. Les decía a sus discípulos, a ver si sois capaces de estar atentos solamente la vuelta de un minuto. Nadie lo conseguía. ¿Qué podemos esperar de nuestra conciencia si nunca podemos estar atentos? Siempre estamos en el pasado, en el futuro. Cuando no hay problemas reales, creamos problemas imaginarios a los que tenemos que buscar luego soluciones imaginarias. A las complicaciones añadimos complicaciones. La mente es ese mono loco, ebrio, que está siempre saltando de rama en rama entre el anhelo y el aborrecimiento. Nuestra conciencia es tan pobre que en realidad somos una máquina. Todo lo que sucede en nosotros es como un disco repetitivo en nuestro cerebro. Hay el cerebro antiguo y el cerebro moderno. El cerebro moderno todavía no ha sido suficientemente desarrollado. El cerebro antiguo es el cerebro que nos pone la alerta ante los peligros, que crea todo tipo de rutinas, que crea el sentido de la territorialidad y de la posesividad, que crea todo tipo de hábitos coagulados. El cerebro antiguo ha jugado una función a lo largo de la historia de la humanidad, pero ha llegado un momento en que no podemos seguir siempre funcionando a través del cerebro del reptil. Tenemos que conquistar realmente el cerebro humano. Era Baba Sivananda de Benares, un gran yogi que murió hace 2 años, quien decía, en el ser humano hay un cerebro demoníaco y un cerebro sagrado. Tenemos que ir poco a poco logrando que el cerebro sagrado vaya funcionando mejor para beneficio propio y para beneficio de los demás. Y entonces iremos pasando del estado mediocre, la palabra mediocre quiere decir a medias, al estado de culminación de tener una conciencia más evolucionada y más estable. Acabo de publicar un libro que se llama La senda de la atención plena. Cuando la gente lo lee y empieza a hacer ejercicios, me dice, Ramiro, pero si es que ahora me percato casi con espanto que nunca estoy atento,
que nunca estoy consciente. Y entonces les recomiendo algo interesante. Por lo menos empieza a estar consciente de que nunca estás consciente. Ese es un paso. Empieza a darte cuenta de que nunca te das cuenta. La conciencia en semipenumbra, la conciencia crepuscular, es un verdadero drama para el ser humano, porque no nos permite vivir con toda nuestra capacidad de plenitud y de totalidad. El sermón más corto que se ha dado en la historia de la humanidad lo dio Buda, cuando dijo: conecta. Se dio media vuelta y se fue. Y allí se quedaron sus 10.000 discípulos con esta palabra: conecta. Conecta con lo que es. Conecta con la profundidad de la caricia. Conecta con la brisa del aire. Conecta con la persona que estás abrazando, que estás escuchando, a la que estás hablando. Conecta. Pero como todos estamos en el cerebro antiguo, que lo único que pretende es siempre afirmar la vida y lograr la supervivencia de la especie, nunca conectamos, porque estamos en alarmas que se han vuelto falsas, en temores infundados, en memorias dolientes o en expectativas inciertas de futuro que nos crean ansiedad. Era un maestro que conocí quien decía: cada mañana al levantarte hazte un firme propósito: quiero hacerme consciente. Y otro maestro les decía a sus discípulos: que la conciencia sea tu Dios, dando a entender lo importante que es desarrollarla, aunque sea unos minutos diarios, tratando de estar más atento y más perceptivo. He aquí una historia zen. Cuando un maestro y su discípulo iban caminando por el campo y el discípulo le dice: maestro, ¿me puedes enseñar la más alta verdad? Y el maestro pregunta: ¿estás escuchando el trino de los pájaros? ¿Estás sintiendo la brisa del aire? El discípulo dice: sí. Y entonces el maestro dice: no tengo verdad más alta que enseñarte. Aquí, ahora, alerta, perceptivo, elástico psicológicamente, permeable, con una actitud correcta e impecable. Ahí hay un gran secreto, pero nos hemos vuelto todos adictos a la mente vieja, a nuestra vieja psicología, adictos al pensamiento, cuando el pensamiento no es de fiar. Con el paso de los años me he ido dando cuenta de que no debo creerme nunca mis pensamientos, y las emociones y los sentimientos solo a veces. El pensamiento es un falsario, nos engaña, pero somos adictos. ¿Y qué sucede? Como aquel discípulo que llega al maestro y le dice: maestro, hago bien en no tener ideas. Y el maestro le contesta: ya tú, si quieres seguir con esa idea de las no ideas. Así es la mente, fabricando ideas, y se ha convertido a su vez en la fábrica de mayor sufrimiento. Y he aquí que llegan los yogis y nos dicen: la mente, juego de palabras, mentira. La mente es como una casa con 1.000.000 de puertas. La mente es una falsaria. Tenemos que aprender a desarrollar la conciencia y un nuevo tipo de psicología para obtener una nueva manera de vivir, de ser y de sentirnos. Y el yoga se pone al servicio de esta evolución de la conciencia. Si os dais cuenta de que todo es conciencia, también os daréis cuenta de lo importante que es trabajar la conciencia y superar nuestros mecanismos robóticos, que son los que nos dominan. Creemos que somos libres, pero somos libres, entre comillas, desde nuestros condicionamientos, y sin embargo, si nos trabajamos, podemos obtener una mente más libre y más independiente. Conciencia. La conciencia es ser, la conciencia es percibir,
La consciencia es iluminar cada instante de consciencia. La consciencia hace que un día de nuestra vida valga más que millones de días de una vida mecánica o maquinal. Todo es consciencia. Y por eso lo importante no es perdernos, como muchas veces digo, solamente en placebos espirituales, en analgésicos psíquicos, no. Es transformarnos para ir logrando que la simiente de iluminación que hay en nosotros, que esa gracia interior, vaya desplegándose, vaya desparramándose y vaya ofreciéndonos una nueva manera de ser, de sernos, de vivir y de estar en este mundo. El trabajo sobre la conciencia es el trabajo más importante. Todos los métodos, fijaros, que han surgido en la tradición oriental, tienen dos fines exclusivos. Uno, debilitar el ego, debilitar esa estructura tan cristalizada o fosilizada que es nuestro ego y la burda máscara de la personalidad, y otra finalidad o objetivo, desarrollar la conciencia para que pueda permitirnos vernos y ver mejor los fenómenos que nos rodean. El yoga, yo no soy un vendedor de yoga, he pasado por todas las técnicas, Subud, yoga, zen, etc. Pero el yoga es el único método que he encontrado que hace este trabajo global sobre todas las funciones del ser humano. La función instintiva, la función sexual, la función emocional, la función motriz o movimiento, la función mental y la función supramental. Por eso el yoga es como una esfera. Uno no sabe dónde comienza y dónde termina, y la única manera de que podamos encontrar su verdadera esencia no es a través de ideas o conceptos o simples enseñanzas basadas en el intelecto, sino a través de esa profundización o viaje hacia los adentros que nos permitan alcanzar nuestra diana interior. Por eso el gran sabio Nisargadatta decía: todo lo que te ayude a conocerte, dale la bienvenida. Todo aquello que te aparte de ti, descártalo. Esta es también una de las instrucciones básicas del yoga, que tenemos que aprender no solamente a vivir hacia afuera, sino también a vivir hacia adentro, que tenemos que encontrar nuestro punto de quietud a través de las técnicas que para eso se nos han dado desde los tiempos más remotos. Y una de estas técnicas, que es la que ahora vamos a practicar, es la relajación o detención consciente y la meditación. ¿Cómo definiríamos la detención consciente? Pues fijaros, hasta un caballo de carreras tiene que parar para no destriparse. El secreto está en parar. Parar unos minutos, decía una gran yogini que ya murió. Aunque sea en un rincón de tu casa, siéntate y para durante unos minutos. Cuando las aguas de un estanque están turbias, si dejamos que reposen, se esclarecen. Lo mismo sucede en nuestro interior. Hay muchos detritus, hay polución psíquica, hay pus, pero podemos drenar todo ello en la medida en que aprendemos la detención consciente, que es la detención del cuerpo y la detención de la mente. Y tomad nota de esto: cuando logramos la detención consciente, un tipo de energías más finas, más sutiles, vienen en nuestra ayuda, vienen a auxiliarnos. Estas energías más finas, más sutiles, algunos dicen que pertenecen al cosmos o a un poder más alto, otros dicen que están en nosotros mismos. Da igual la procedencia. El hecho cierto es que cuando practicamos la meditación del silencio, la meditación del ser,
un tipo de energías que nos reporta una experiencia más allá de lo puramente humano, surge en nosotros y tiene también la capacidad de irnos transformando. Haremos una práctica de detención consciente y meditación. ¿Qué es la meditación? La meditación es entrenamiento psíquico. La meditación es adiestrar nuestra mente para que todos sus potenciales se actualicen. La meditación es un método para reorganizar nuestra vida psíquica. La meditación es un medio para conseguir que esta mente, que engendra tantos estados de confusión, empiece a engendrar estados de lucidez. Se aprende a meditar meditando. Lo que hoy vamos a hacer forzosamente es un botón de muestra de lo que realmente es la meditación, pero por lo menos vamos a hacer una relajación dirigida, luego algunos ejercicios de meditación y luego damos lugar a un enjundioso coloquio donde podéis preguntarme todo lo que queráis, que esa ha sido la intención de trasladarme a Barcelona, en la medida de lo posible, poder ser un poco útil. Para la meditación, el tronco tiene que estar erguido, la cabeza en línea recta con la espalda. Hay personas que dicen, ¿por qué en la meditación hay que estar erguido? Para que funcione mejor el paso de la energía al cerebro, para que opere mejor la circulación sanguínea, para estar más atentos y no dejarse uno adormecer, porque si a esta hora de la tarde y con el calor que hace dejamos que el cuerpo esté como si estuviéramos haciendo picnic, no habría meditación ni relajación. Estamos erguidos porque, fijaros, la columna vertebral simbólicamente es como la columna vertebral del cosmos. Cuando uno está sentado en el suelo, por ejemplo, las nalgas conectadas con la madre tierra y la cima de la cabeza como si quisiera acariciar el firmamento, y entonces uno se convierte también analógicamente en la columna vertebral del universo. Las manos colocarlas en el lugar en el que las sintáis más cómodas, salvo si hay sueño, la meditación la hacemos con los párpados suavemente cerrados. Vais a ir siguiendo mi voz y vamos a tratar de relajarnos tanto como podáis. Si alguien sospecha, por favor, que el móvil está encendido, que lo apague, puesto que estamos aquí para desconectar y no para seguir conectados. Ir siguiendo mi voz, sintiendo las distintas partes del cuerpo y dejándoos llevar plácidamente por la relajación. Muchos de vosotros seguro que ya conocéis este tipo, que se llama relajación progresiva por zonas. Tengo aquí a uno de mis más queridos alumnos, que es Ignacio, que me ha oído muchas veces hacer esta relajación y que, con su permiso, quiero decir, y no es un halago fácil, que llegó a nuestro centro de yoga padeciendo un gravísimo linfoma que ha superado y que se sirvió desde el primer momento como método coadyuvante de la terapia química, de las técnicas del yoga, y se ha convertido así en un gran yogui. Pues él aquí también hoy está con nosotros practicando esta relajación. En primer lugar, dirigid la atención mental a los pies y a las piernas. Todos los músculos de los pies, de las piernas, se van poniendo flojos, muy flojos, completamente flojos, relajados.
sueltos, muy sueltos, más y más y más relajados, más y más y más relajados. Ahora relajad el estómago y el pecho. Todos los músculos del estómago y del pecho se sumen en un estado de profunda relajación. Profunda relajación. Profunda relajación. Y a medida que estos músculos se van aflojando, también lo van haciendo los de la espalda, los brazos, los hombros. Todos los músculos de la espalda, los brazos, los hombros, flojos, muy flojos, completamente flojos, relajados, sueltos, muy sueltos, más y más y más relajados. Los músculos del cuello, blandos y suaves, sin tensión, sin rigidez. Sin tensión, sin rigidez, sin tensión, sin rigidez. La mandíbula ligeramente caída, floja y suelta, abandonada, los labios flácidos, las mejillas blandas, los párpados profundamente relajados, al igual que la frente y el entrecejo, y todos los músculos del cuerpo se van aflojando más y más profundamente, más y más profunda y reparadoramente. Todos los músculos flojos, muy flojos, completamente flojos, relajados, sueltos, muy sueltos, más y más y más relajados en un estado de profunda relajación, bienestar, tranquilidad y descanso. Profunda relajación, bienestar, tranquilidad y descanso. Ahora conecta la mente con la respiración. Siente la respiración como una ola que viene y una ola que parte. El aire viene, el aire parte, y tú sintiendo tu cuerpo flojo, suelto, relajado, y la respiración tranquila como una ola que viene y una ola que parte. El cuerpo flojo, muy flojo, completamente flojo, relajado, suelto, muy suelto, completamente suelto, más y más y más relajado, y la respiración como una ola que viene y parte, una ola que viene y parte, y poco a poco, a través de la expulsión del aire, te vas liberando de tensión, de agitación y de ansiedad. Aprovecha la exhalación del aire para ir liberándote de tensión, agitación, ansiedad, y el cuerpo más y más relajado
y la respiración como una ola que viene y una ola que parte, y la mente poco a poco va entrando en un estado de calma, en un estado de quietud, cuerpo relajado, respiración pausada, mente equilibrada, calma, serena. Siente tu cuerpo, siente tu respiración, siente tu mente, y tú eres el observador atento, sereno de tu cuerpo, tu respiración y tu mente. Eres el observador atento, imperturbado y sereno de tu cuerpo, tu respiración y tu mente. Y más allá del cuerpo y de la respiración y de la mente, el observador, el testigo sereno, imperturbado del cuerpo, y más allá del cuerpo, de la respiración, y más allá de la respiración, de la mente, y más allá de la mente. Y ahora vamos a recitar un mantra que lo haremos en la lengua sánscrita porque es muy musical, y lo recitaremos mentalmente, no verbalmente, y es precisamente el mantra que invoca, que evoca, que convoca a nuestro ser interior, a lo más puro que pueda haber en nosotros, a esa realidad profunda que está escondida más allá del cuerpo, la respiración y la mente. Conéctate con la respiración. Al tomar el aire, mentalmente decimos Bhavanam. Al expulsar el aire, Kevalam. Al tomar el aire, Bhavanam vibra en la mente. Al expulsar el aire, Kevalam vibra en la mente. Bhavanam Kevalam, mi propio y puro ser interior. Bhavanam Kevalam. Bhavanam Kevalam, mi puro ser interior. Así, al tomar el aire, alargándolo, Bhavanam impregna la mente. Al expulsar el aire, alargándolo, Kevalam vibra en la mente, mi puro ser interior. Bhavanam Kevalam. Bhavanam Kevalam. Bhavanam Kevalam, mi puro ser interior. Ahora guardo unos instantes de silencio para que tú sigas repitiendo Bhavanam al inhalar, Kevalam al exhalar. Interiorízate, siéntete hacia adentro, radica en tu puro ser interior. Bhavanam Kevalam. Bhavanam Kevalam.
Seguid muy atentos, ya no repitáis el mantra del ser interior. Atentos porque quiero deciros de las diferentes técnicas de meditación que no podemos practicar, pero que por lo menos tengáis conciencia de ellas. Por un lado, están las técnicas que llamamos de concentración pura, para activar la concentración, como por ejemplo, concentración en un punto luminoso en el entrecejo, en un disco de color, en una sensación del cuerpo, en el bajo vientre, lo que los sabios japoneses llaman hara. Son ejercicios para estabilizar y fijar la mente. Tenemos luego los ejercicios que llamamos de atención a la respiración. No son ejercicios respiratorios, se respira con toda naturalidad. Tenemos el de sentir el roce de la sensación del aire en la nariz, o el de tratar de seguir libre de pensamientos la entrada y salida del aire, o el de captar el punto de confluencia cuando la inhalación se funde con la exhalación y la exhalación con la inhalación, y otros ejercicios de este grupo tan importante para entrenar el inconsciente y tranquilizarnos. Luego está el grupo de ejercicios que se llaman observación inafectada. La postura del cuerpo, o observamos las sensaciones que surgen y se desvanecen, observamos los pensamientos, las ideas, las emociones, nos volvemos testigos de nuestro cuerpo y todos los procesos de la mente. Luego están los ejercicios de visualización. Visualización en la bóveda celeste, visualización de la luz naranja que se va expandiendo en todas las direcciones, visualización de infinitud, técnicas para transformar a través de la imaginación creativa. Luego están las técnicas de meditación analítica, donde tomamos un tema y lo vamos desmenuzando a través del análisis, la reflexión consciente y el discernimiento. Y luego hay técnicas de recitación de mantras muy diferentes, como la hemos hecho, y tantas otras. En realidad hay 100 y pico técnicas de transformación mental. Como no podemos hacer todas, cada persona debe ir poco a poco encontrando y tanteando las que más le ayudan para luego ponerlas en práctica. Ahora, por favor, respiráis varias veces profundamente, vais moviendo las manos, los brazos, pies, piernas, para ir saliendo de la relajación y pasar a lo que más nos puede esclarecer a todos, que es el coloquio, que podéis hacerme, como os decía, todo tipo de preguntas ya concretas, porque he tenido que tratar el tema de una manera muy general, pero ahora podemos concretar en todo lo que queráis: energías, la mente, las emociones, el inconsciente, el miedo, la ansiedad, lo que queráis, abierto a todas las preguntas. Lo único que os pido es que al preguntar levantéis la voz para que todos podamos escuchar la pregunta. Así que una primera pregunta, por favor. Sí. Que yo no puedo dormir por las noches. Sí. Y no es porque no esté preocupada por nada, que si hay alguna. La hay. El insomnio es muy interesante, porque el insomnio puede venir por muchos lados. Puede venir por el cuerpo, por la mente,
por el inconsciente, por lo que tú has dicho, preocupaciones, obsesiones y un largo etcétera. A veces, aunque creamos que algo no nos está preocupando, en el nivel inconsciente, en el trasfondo de la mente, nos preocupa y nos puede incluso atormentar, y entonces no alcanzamos la misma profundidad de sueño. Solo un 10% de los casos de insomnio son debidos a funciones corporales, al cuerpo. La mayoría de las veces el insomnio es por otras causas, aunque sea soterradas: la ansiedad, la agitación. Las personas con depresión o duermen excesivamente o tienen insomnio. Entonces lo que hay que aplicar efectivamente es técnicas terapéuticas que nos ayuden o a dormir, o por lo menos, si no logramos dormir, a estar en un estado de detención consciente y de relajación profunda. Lo mejor es tratar primero de relajar el cuerpo tanto como podamos, como hemos hecho, y luego aplicar la respiración abdominal, que consiste en llevar el aire al estómago, y si lo hacemos bien, al tomar el aire el estómago dilata y luego vuelve a su posición inicial, y dejad la mente sintiendo la apertura del estómago y la vuelta a la posición de origen, y a través de esa concentración en la respiración abdominal ir poco a poco tranquilizándonos y soltándonos. También es muy bueno para el insomnio concentrarnos en las sensaciones que se presentan en las palmas de las manos. Sentiremos cosquilleo, hormigueo, energía, radiación, vida. Las manos conectan muy directamente con el cerebro, y el ejercicio de concentración en las sensaciones en las palmas de las manos tiene un gran poder sedativo, y también podemos practicarlo. O podemos repetir el mantra yo soy. Yo al inhalar, soy al exhalar. Hay muchas técnicas, pero lo más importante, curiosamente, es no empeñarse en dormir. Hay un mecanismo en la mente que se llama que provocamos justo lo que queremos evitar. Ese es uno de los mecanismos en la mente. Hay muchos más. La mente es muy misteriosa, por eso hay que conocerla. Y justo cuando quieres dormir es cuando no duermes, porque la mente la tensas. Entonces hay que tratar de simplemente irse relajando, aquietando, y ni siquiera empeñarnos en dormir, porque el sueño no se puede provocar con un acto de voluntad. Hay que dejar que lentamente nos vaya tomando. Pero hay muchas técnicas, si practica algunas de estas. A ver, más preguntas, por favor. Sí. La soledad es un gran tema. Pregunta la señora por la soledad. Si todos los que estamos aquí ahora, 150 o 200 personas, nos pusiéramos a caminar por un sendero, seríamos 200 soledades caminando juntas. La soledad es el hecho existencial más cierto, más ineluctable. Estamos solos, incluso aunque estemos acompañados de miles de personas, cada uno vive su interioridad, su intimismo, sus sentimientos, sus emociones. Precisamente la comunicación es un gran arte que no practicamos, porque la mayoría de las veces cuando nos hablan no escuchamos, estamos cada uno en nuestros rollos mentales, y cuando hablamos no lo hacemos reflexivamente, sino que el viejo cerebro, como os decía, se nos impone con sus automatismos y habla por nosotros. La soledad está ahí. Lo importante es saber instrumentalizar la soledad, enriquecernos a través de ella, hacerla creativa.
Porque el problema no es la soledad, es el sentimiento de soledad. Y máxime si se exacerba, es lo que llamamos sentimiento neurótico de soledad, que estás con ese sentimiento de la insoportable levedad del ser en cualquier situación o en cualquier momento. Mientras no nos llenamos de nosotros mismos, siempre estamos con ese sentimiento de soledad. Yo lo he tratado mucho en mis relatos, en mis novelas. Le llamo la soledad del ser, la soledad cósmica. Es un sentimiento que a veces es pavoroso, pero que nos ayuda a crecer, a desarrollarnos y a completarnos. Repito, mientras un ser humano no está completo en sí mismo, se va a sentir solo, pero esa soledad la podemos aprovechar para meditar, para leer, para vivirnos. Lo que pasa es que todos hemos emprendido el camino de la evasión. Siempre estamos en el desencuentro, centrifugados, externalizados, y tenemos que volvernos hacia adentro y vivirnos de una manera distinta. Y cuando uno se encuentra a sí mismo, es cuando te das cuenta que curiosa y paradójicamente nunca has estado solo, porque es como si la ola del océano cree que está sola y siempre ha formado parte del océano. El ego crea resistencias, la personalidad, el sentimiento excesivamente individual nos ha de cargar con ese fardo de la soledad. Pero hay que rendir el ego, hay que vivir la soledad. Incluso hay personas que me dicen: Ramiro, cuando me pongo a meditar los domingos por la tarde, me entra mucha soledad y lloro en la meditación. Les digo: llora. La meditación del llanto, el llanto es lo que limpia el alma, llora. La soledad está ahí. Si la quieres escabullir, la fortaleces. Otro mecanismo de la mente. ¿Quieres dormir? Ya no duermes. ¿Quieres no sentirte sola? Te sientes mucho más sola. Pero cuando te rindes, cuando rindes tu ego a la inmensa soledad del ser humano, entonces empiezas a conectar con el ser, con otra cosa. Da igual si le llamas el ser el vacío. Y entonces te das cuenta de que la soledad es el ego, es una burbuja. Estamos todos metidos en nuestro capullo. Pero luego te expandes. El ego contrae, la sensación de ser expande. Hay que trabajar mucho en ese terreno. Todo el mundo experimenta soledad, pero cada uno luego la trabaja de una manera. Hay en el centro yoga una alumna que, fijaros, tiene cortadas las dos piernas, pero a la altura de la ingle. Vive sola y es la persona más dichosa que hay. Ya no puede ir ni al centro de yoga. Y vive sola hace años. Siempre está plena cada vez que hablo con ella. No siente soledad. Está como en otro nivel de sensación. Todos ahí tenemos una gran oportunidad, trabajar la soledad. Pero lo que hacemos es parchear, con ponendas, con posturas, en lugar de vivirnos al desnudo. Y eso también nos ayuda a ser humildes, vivirnos al desnudo con nuestra soledad de seres humanos. Y detrás de la soledad está, repito, busca la soledad del ser. La soledad del ser es una llamada. Te sientes sola, nos sentimos solos porque no estamos conectados con esas energías finas y sutiles de las que hablaba, que nos dan otro modo de sentir y de vivir. Y decía el gran poeta místico que hay que aprender a vivir bien en soledad y en multitud. Ese es el reto, estar bien en soledad y en multitud, como decía Nervo. A ver, más preguntas. Ya volverás a ese lugar, al lugar de donde viniste hace tiempo. Mientras tanto deberás de confiar en las sutiles señales